Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a las entrevistas del olfato.com. Hoy nuestro invitado está en la ciudad de Bogotá, es el abogado Maher Abuchihab. Él es abogado fue el abogado del mayor Jorge Mario Molano, sindicado por la Fiscalía de ser el presunto responsable del asesinato del joven Santiago Murillo. Él y el equipo jurídico con el que estaba en esta defensa se ha hecho a un lado y por eso lo hemos llamado, para que nos cuente por qué se hizo a un lado. Bienvenido al olfato. Hola, un saludo muy especial para usted, Luis Eduardo, para toda la audiencia y pues muchas gracias a usted por la invitación. Lo vimos en las primeras audiencias, muy seguro del proceso de la defensa, logró pues que la juez decidiera que la audiencia fuera privada porque se iban a revelar asuntos de seguridad nacional. Y nos sorprendió a muchos, a los periodistas y tal vez al público, que se hubiera apartado del proceso. Y queremos saber por qué se apartó del proceso. Bueno, Luis Eduardo, mire, lo primero que quiero decir a usted y en general al gremio de los periodistas es, además tengo excelente relación con muchos de ellos y nunca mi propósito es de censura como pretendió decirse, ni mucho menos. Lo que pasa es que, ante todo, existen criterios legales y existe particularmente un criterio que es la reserva. La reserva no es tanto de la actuación de la ley 906, como quizás se malentendía o que fuese directamente asuntos de seguridad nacional. Lo que ocurre es que los procesos de la justicia penal militar, la ley 522, tienen reserva, expresa reserva. La ley dice que esa actuación es reservada. De manera que lo que se utilice de allí, pues goza de reserva y no es posible que se divulgue hasta una etapa ulterior. Entonces, esa fue la principal razón que además hay que decirlo, en principio ninguno estuvo en desacuerdo con eso, ni las víctimas ni la fiscalía, y que con posterioridad en la audiencia de solicitud de medida, pues quisieron que la audiencia fuese pública, pero pues evidentemente legalmente eso no es posible. Lo otro, su segunda pregunta, Luis Eduardo, mire, aquí hay que decir algo. Creo que como el país lo conoce, yo le pido excusas a usted y a la audiencia porque no puedo dar detalles, no puedo hablar en concreto de lo que allí ocurrió. Existe una reserva, yo inicié las solicitudes para que esa reserva fuera respetada y mal haría yo en violarla. De manera que usted me entenderá y la audiencia me entenderá, no puedo desbordarla. Pero lo que sí le puedo decir es que allí hubo una revelación que además ha sido divulgada por distintos medios de comunicación, de una llamada, no le voy a hablar de su contenido ni de los interlocutores, en la que se habla de algunos asuntos que pueden potencialmente constituir irregularidades. Yo no las voy a calificar, así lo dije en la audiencia y lo reitero, eso no me corresponde a mí, la Fiscalía tendrá que indagar, investigar si en efecto allí hay o no irregularidades. Lo que sí es cierto, Luis Eduardo, es que en este ejercicio defensivo y además lo que ha caracterizado siempre mi carrera es la honestidad, la transparencia, la ética, la moralidad. Yo soy un defensor rabioso y furioso, como usted muy bien lo ha descrito, pero siempre respetuoso de la ley, de las instituciones y, por supuesto, del actuar recto. No quiero decir que haya ocurrido aquí algo irregular. Esto es simplemente una llamada en la que se habla de alguna circunstancia potencialmente irregular, pero que no se puede afirmar en grado de certeza, ni mucho menos que haya ocurrido. Y mucho menos, tampoco, se lo digo Luis Eduardo, no se trata de una llamada que involucre directamente al mayor, no es él hablando, no es él con interlocutores, de manera que eso hay que dejárselo claro a la audiencia, al país. Repito, no le puedo dar detalles, excúseme por eso, pero lo cierto es que lo que sí no podemos compartir es que esas circunstancias rodeen o bordeen un proceso, no es nuestra forma de actuar, no es nuestra ética, no es la forma en que ganamos los casos. Nosotros luchamos por los casos con transparencia en el marco del proceso, probatoriamente, en derecho, y eso fue lo que nos motivó, digamos, a tomar esa decisión. Bueno, también, como lo ha expresado el abogado, pues es una circunstancia de una audiencia en la que no pudimos estar los medios, pero los medios tenemos nuestra función de investigar, de buscar la información como sea y respetando pues la etapa del proceso. Quiero que le expliquemos a las personas que nos ven, en una audiencia de medida de aseguramiento están las dos partes.
la fiscalía diciéndole al juez, este señor debe ir a la cárcel porque representa un peligro, y la defensa, este señor debe quedar en libertad, seguirse defendiendo, vinculado al proceso, pero desde la libertad. Este es el escenario, ¿cierto? Sí, en eso estamos. En este momento estamos ahí, o estábamos ahí. Entonces, en esa audiencia, la fiscalía revela una grabación, y lo voy a decir porque los periodistas hemos investigado, y lo saben periodistas de Bogotá, de Blue Radio, que han publicado una entrevista y un artículo con usted y una entrevista con usted y unos datos que conocieron ellos de primera mano, que es una grabación en la cual se hace una mención que compromete a un familiar, al padre del mayor, y en esa conversación el señor habla de la entrega de 1 millón de pesos para, al parecer, modificar o alterar un dictamen. Esa información la complementa el 1 millón de pesos diciendo que los recursos se entregaron a través de un abogado. Hay que advertirle a la audiencia que ustedes llegaron al proceso a las pocas horas de él entregarse en Bogotá. Entonces, no hacían referencia a usted. Esa es la información que nosotros tenemos, y que esa conversación en la cual dan a entender ese presunto hecho delictivo, como usted dice, nadie lo puede calificar por ahora, fue el que los incomodó a ustedes y prefirieron hacerse a un lado. ¿Es cierto este escenario que hemos obtenido? Mire, Luis Eduardo, usted me pone en aprietos porque termina llevándome a que le reconozca circunstancias que sucedieron en una audiencia reservada. Yo no le puedo decir si eso es cierto o no, y menos a ese nivel de detalle. Lo que sí le puedo decir, y le quiero decir además a usted y al país, es que nunca es nuestra forma de actuar esa. Yo tengo alrededor de casi 15 años de experiencia profesional en el litigio, tuve un paso por la Fiscalía General de la Nación también como fiscal, y jamás he actuado bajo intereses de esa naturaleza, ni mucho menos bajo procedimientos en ese sentido de ofrecimientos, ni mucho menos. No tengo la necesidad de hacerlo. Creo que mi capacidad o nuestra capacidad jurídica es suficiente para esos propósitos, y evidentemente pues cualquier señalamiento potencial en ese sentido, hay que decirlo con un no rotundo, jamás, por nada del mundo, podrá involucrarme a mí ni al doctor Juan David Bassani, quienes, como usted muy bien lo menciona, llegamos a esta actuación justamente el día en que se produjo la captura. Nosotros fuimos quienes le sugerimos al mayor, y esto también quiero dejarlo en claro porque se ha cuestionado y es un tema que no tiene reserva en tanto ocurrió con anterioridad. Nosotros nos enteramos, Luis Eduardo, de la existencia, o por lo menos del chisme de existencia, de una orden de captura ese mismo día. Eso fue el martes entrando del primer puente, no recuerdo la fecha exacta, pero fue justamente ayer hace 8 días. Uh -huh. Mm, y además porque en medios de comunicación de Ibagué se venía publicando la noticia de la existencia de una orden de captura en contra del mayor, además relacionada directamente con estos hechos. Es decir, no hay que tener dos dedos de frente, pues para por lo menos suponer que puede existir potencialmente esa orden de captura. Pero quiero decirle algo más. La rama judicial tiene un sistema. Usted ingresa a la página de la rama judicial y usted puede ingresar el número del radicado de la actuación, y allí le aparece el registro de actuaciones judiciales. Es un registro público, cualquier ciudadano puede acceder a él. Y nosotros accedimos, y allí se advertía que ese fin de semana la Fiscalía había solicitado una audiencia de captura. Ahí aparece públicamente. Entonces, generar suspicacia de un hecho tan notorio, tan público, pues es por lo menos inverosímil, por decirlo menos. Eso es absolutamente absurdo. Pero ¿Sí? usted lo dice por algo, y que de pronto la gente no lo sabe. Es que en la audiencia, el primer elemento es esa grabación en el que aparece un audio del padre del mayor, que al parecer fue interceptado por la fiscalía, y él sale hablando de unos recursos que dio a través de un abogado. Pero también habla el abogado de las víctimas diciendo que habría presuntamente hechos de corrupción en la SIJIN, que le habrían advertido al mayor que iban a capturarlo. A eso es lo que usted hace referencia, que no fue una filtración o un hecho de corrupción o de filtración, sino que era un hecho público que estaba en la página web de la rama judicial. Y quiero decirle además, los medios, a través del WhatsApp de la Fiscalía, recibimos un informe del informe que le entregó la Fiscalía a la CIDH, y ahí venían todos los casos de Colombia en que iban.
y en el caso Santiago Murillo decía la fiscalía, se pidió orden de captura contra el mayor. Imagínese, importante información, Luis Eduardo, la que usted me entrega en el programa, porque, es decir, era tan notorio el hecho para que ahora la Fiscalía pretenda derivar alguna suerte de filtración, eso sí, y además lo que yo siempre he dicho es que yo no voy a permitir, Luis Eduardo, que se cuestione un solo de los actos o uno solo de los actos en los que yo intervine. Lo que hicimos allí fue, con esa información, dirigirnos a la Fiscalía en la ciudad de Bogotá, porque el mayor se encontraba en la ciudad de Bogotá. Nosotros somos abogados de la ciudad de Bogotá. Tenemos nuestra oficina en la ciudad de Bogotá. Y lo que le dijimos es, hombre, si hay una orden de captura, lo que corresponde es que usted se presente. Si no hay captura, pues allá nos lo dirán y nos iremos. Pero si hay captura, pues usted tendrá que afrontar el proceso. Y eso hicimos. ¿Y cómo será, Luis Eduardo? Esto también se lo puedo contar porque no goza de reserva alguna. Nosotros llegamos y allá, así consta en los registros de ingreso, sobre las 4:40 de la tarde a las instalaciones de la URI de Usaquén, aquí en la ciudad de Bogotá, a presentar al mayor. Y tan solo alrededor de las 6:05, es decir, hora y media después, vinieron a comunicarle la orden de captura. Allí estuvimos presentándonos y ellos verificando, revisando, llamando, etcétera. De manera que aquí irregularidad no puede generarse de ninguna naturaleza y mucho menos tildarse con suspicacia un acto que es propio y que es producto justamente, mire lo curioso que usted nos diga que fue la propia fiscalía la que indicó en ese informe que el mayor tenía orden de captura y luego se quejan porque la información está o reposa en los medios de comunicación. Entonces, nosotros tenemos absoluta tranquilidad en esa circunstancia y en general en toda la actuación, por supuesto que como abogados adelantamos en su momento. Usted es un abogado prestigioso. La gente se pregunta, ¿un abogado de su nivel cómo lo paga un mayor de la policía? ¿O cómo Mire, se da eso? esa pregunta es muy importante, Luis Eduardo, y se la respondo también de forma muy sencilla. Para nadie es un secreto, esto además es público, se hizo público en medios de comunicación, que nosotros con el doctor Néstor Humberto Martínez y el doctor Juan David Bassani hemos emprendido una iniciativa de apoyar a los miembros de la fuerza pública que se vean inmersos en circunstancias producto de lo que viene ocurriendo con el paro nacional. Es un trabajo que estamos haciendo ad honorem, de forma gratuita. O sea, Y este vienen siendo caso la no primera había línea de excepción. los policías. No me gusta esa expresión, excúseme, y no quiero ser despectivo. Digamos que creemos en la institución, creemos en la policía y nuestros servicios jurídicos están a su disposición. Tenemos representación de varios casos, Luis Eduardo, somos abogados en varios asuntos de los que la fuerza pública ha sido víctima, esos escabrosos casos de quema de CAIS en la ciudad de Bogotá, donde pretendían quemar vivos a los policías, casos en Cali de similar naturaleza, inclusive de agresiones sexuales. En esos casos estamos representando miembros de la Policía Nacional y les repito, lo hacemos ad honorem. Esto es una circunstancia que hemos querido emprender y que seguiremos haciendo. Creemos en la Policía Nacional, en la institución y en sus miembros. Pero lo escucho y lo escuchan las personas que nos ven convencido de su trabajo, del proceso que llevaba, de la institucionalidad. Pero ¿cómo una persona tan convencida y tan firme en sus convicciones se aparta? Tiene que haberle molestado mucho lo que pasó en esa conversación para que usted se apartara. Y yo creería que podría contarlo porque la fiscalía estaba de acuerdo que la audiencia fuera pública y una grabación que se presenta en una audiencia de imputación, pues yo he cubierto las audiencias de los Juegos Nacionales y lo que sale en la audiencia de imputación, la fiscalía no está contando nada así, lo que está diciendo, mire, esta grabación y esta grabación mostraría que el mayor podría interferir en el proceso. Entonces, lo que a mí no me cuadra es que usted es un abogado prestigioso, que quiso trabajar gratis en este proceso, que defendió fuerte en las etapas previas de este proceso, en esta audiencia, y se aparta. Es que a usted tuvo que haberle molestado algo mucho para apartarse. De eso no me queda duda. Mire, Luis Eduardo, yo le voy a decir algo y nuevamente le ofrezco excusas porque quizás no va a ser la respuesta que usted espera. Mm, yo creo en el mayor y eso se lo digo aquí de frente y por eso iniciamos esta defensa y por eso lo acompañamos en la defensa. Creo que hay elementos muy importantes de los cuales no le puedo hablar. Desafortunadamente, yo sé que en algún momento se conocerá. Hay circunstancias muy fuertes para una defensa del mayor. Y segundo,
usted me dice que me aparté porque algo en efecto tuvo que haberme molestado, no se lo voy a desconocer, claro, si no, no lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho. Es un asunto, digamos, de respeto y decoro con la profesión, en primer término. Es un asunto que claro que me molestó, pero repito, yo no puedo decir que eso es cierto o no. Y le repito algo adicional, Luis Eduardo. Quien habla en esa conversación no es el mayor. Entonces, creo que eso es importante que quede claro. Y bueno, todavía está por decidirse. Aún no puede hablarse de una responsabilidad del mayor, ni mucho menos de que el mayor vaya a ir a prisión, porque falta la intervención de las víctimas del Ministerio Público, no sabemos en qué sentido lo harán, y por supuesto también la intervención de la defensa y obviamente la decisión de un juez de la República que determinará si existen o no los motivos para enviar a prisión. Entonces, todavía hay mucho por delante, Luis Eduardo, y excúseme que no le puedo dar detalles, yo sé que en algún momento podré hacerlo y quizás ahí usted si tiene la gentileza y amabilidad y además la intención de volverme a invitar, créame que aquí estaré con el mayor gusto explicando. Sí, pero el hecho que, y como lo digo, usted no lo ha referenciado, lo ha hecho la prensa nacional, de la existencia de una grabación donde se ofrece 1 millón de pesos por variar un dictamen. Usted dice que le cree al mayor, pero si fuera inocente, ¿por qué la familia, o en este caso el papá, tendría que estar ofreciendo 1 millón de pesos para variar algo? Mire, yo le voy a decir una cosa, Luis Eduardo, y se lo voy a decir también por los laditos porque no puedo incurrir en caer en la violación de la reserva. Pero lo que se escuchó allí no fue una grabación, y eso es muy importante que quede claro. Allí se escuchó una sinopsis, y yo le explico muy brevemente en términos coloquiales. La sinopsis es una interpretación que hace el analista de línea. El analista escucha una conversación y él interpreta lo que él considera. Entonces, la grabación exacta, lo que se dice exactamente no se conoce. No se conoció en la audiencia, no sé si la fiscalía lo trasladará con posterioridad. Yo, pues, evidentemente, ante mi renuncia, pues, salgo de la actuación y no puedo conocer lo que allí ocurra, pero no se conoce. Entonces, eso es un primer criterio y casos hemos tenido infinidad, Luis Eduardo, en los que esas sinopsis no se corresponden fielmente con la grabación. Entonces, ese es un primer evento que creo que corresponde que las autoridades aclaren. ¿Mm? Claro, yo no le puedo decir si eso ocurrió o no ocurrió, insisto en ello, pero lo que sí es cierto y lo que sí le puedo decir es que uno no puede derivar de esa conversación la responsabilidad o no del mayor. Eso, digamos, y pensando en el peor escenario, y espero que no me vayan a malinterpretar con esto, que eso fuese cierto. Pues una finalidad puede ser conocer el sentido o no, más que alterar, conocer, ¿sí? eh, que no necesariamente va a indicar una responsabilidad de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadano. Eso lo que puede indicar es que sí puede potencialmente, repito, en gracia de discusión, pues suponer un eventual peligro de obstrucción a la justicia, pero le repito, aquí hay muchas cosas, el audio no se conoció, el audio no se conoció y tampoco pues puedo referirme a él ni los términos exactos en los que la fiscalía los mencionó porque pues eso sería violar la reserva. Tenía una última pregunta, pero yo sé que usted me va a decir que no, entonces no sé si hacérsela. Qué pasa con el tema del patrullero? Es una pregunta que mucha gente escribe. ¿Están inculpando al patrullero? ¿Están usando el patrullero para desviar la investigación? Mire, Luis Eduardo, yo le puedo decir que no, que eso no es cierto. Eso no es cierto. No le puedo dar detalles de por qué no es cierto. Ujú. Seguramente pronto se conocerá, pero no es cierto que se esté usando a un patrullero para desviar la investigación. Esa es una hipótesis respetable de la fiscalía, ni más faltaba, ellos están en su derecho de formular hipótesis como lo hace la defensa, de investigar. Mm, pero hay muchas cosas contradictorias en la simple formulación que ellos hacen de inculpar falsamente a otra persona. Usted se dará cuenta más adelante que eso no es cierto. Además de utilizar como acreditación de ese hecho elementos que legal y constitucionalmente no pueden usar con esos propósitos. Y tampoco le puedo dar detalle porque eso sería inmiscuirme en lo que allí ocurrió y la reserva,
pero lo que sí es cierto es que estoy seguro que la defensa podrá establecer que eso no es correcto, eso no es verdad. Al margen de lo que vaya a ocurrir con las resultas del proceso, no es posible afirmar y seguramente así se acreditará que estén tratando de inculpar a otros. Doctor Maher, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en el olfato y seguramente lo vamos a volver a buscar para conocer sus opiniones sobre este y otros casos que podamos tratar aquí en el olfato.com. Muchas gracias. Luis Eduardo, muchas gracias a usted, un saludo muy especial, gracias por escucharme, gracias por permitirme este espacio, creo que era algo que hacía falta y yo se lo voy a decir con total cariño, quiero mucho a Ibagué, mi familia tiene cercanía con Ibagué, mi familia materna, y sí me sentí maltratado, creo que este rol a veces es desagradecido y le agradezco a usted que me haya contactado para poder expresar y contar un poco lo que en verdad viene ocurriendo. Yo sé que sin el detalle que quisiera la ciudadanía, la opinión pública y el país, pero estoy seguro que llegará el momento en que todo esto por allá discutirse abiertamente y por supuesto que ya la gente con un criterio de acreditación, de pruebas, se pueda formar también su opinión fundada en ello. Su apellido es Abu Shihab. ¿Y cuál es el Abu nexo Shihab. con Abu Shihab? ¿Y cuál es el vínculo con el Tolima? Ese apellido de No, acá. el segundo, ese es el de mi padre. El segundo es Collazos. Eso es del sur del Tolima. Eso es, mi mamá es de Dolores, Tolima. Mm. Entonces, tiene un nexo con el Tolima muy grande. Tenemos familia allá y quiero mucho a la ciudad de Ibagué. ¿Y su papá de dónde es? Él es palestino nacionalizado jordano, árabe, ¿Y dónde conoció a su mamá? aquí en Bogotá. Mi papá vino a estudiar aquí, se conocieron, se enamoraron, se casaron y nos tuvieron a nosotros. Vea pues, es que siempre hay tolimenses por todo lado, vínculos con el Tolima por cualquier lado. Nadie con esos apellidos suyos sabrían que usted tendría también raíces tolimenses. Así es correcto. ¿Y nació en Bogotá? En Bogotá, sí. Nací en Bogotá, toda la vida en Bogotá. Muchas gracias, doctor Maher Abu Shihab. Estoy ya Así aprendiendo a es, pronunciarlo. Muchas gracias por su correcto. tiempo. Gracias a usted, Luis Eduardo. Un saludo muy especial a usted, a toda su audiencia. Y bueno, aquí estaré para cuando a bien tenga invitar. Muchas gracias. Es el abogado que estuvo al frente del caso del mayor Jorge Mario Molano. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su disposición y nos encontramos en una próxima entrevista aquí en elolfato.com. Muchas gracias.